Bien, muchas gracias, Bea, con la clásica casita allí de Fuckman, llegando también al acto. Y en una de las sillas que estaban allí armando para las autoridades, va a estar sentado la persona que tenemos aquí con nosotros, que es el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Barreto, a quien agradecemos especialmente, además que nos haya acompañado. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días a todos y a todas, gracias por la invitación. Ya vamos a hablar parte de lo que seguramente sea el discurso, la oratoria del PIT-CNT, que va a estar centrado, entre otras cosas, en los consejos salarios y la visión que se viene. Pero le queremos preguntar antes, bueno, 2 meses, ¿cómo han encontrado el Ministerio? ¿Qué evaluación hacen de estos primeros 60 días de trabajo del Ministerio? Bueno, con mucho trabajo, justamente, ¿no? Muchos frentes abiertos en materia de seguridad social. Inicia el diálogo sobre la seguridad social. Recientemente, como ustedes saben, se dictó el decreto que da forma a la Comisión Sectorial de Seguridad Social, que tiene carácter permanente, como ustedes saben, pero que se va a enfocar inicialmente en el diálogo social sobre la protección social y seguridad social. En materia de seguridad social también la presentación que ustedes han dado cuenta también sobre el rescate, diríamos, de la caja de profesionales, de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Ayer tuvo lugar, como ustedes también informaron, la primera reunión del Consejo Superior Tripartito, ¿verdad?, que es el órgano de gobernanza, nada más y nada menos, de las relaciones laborales en el Uruguay. Tenemos una ronda de consejos salarios muy importante, que seguramente dará comienzo sobre el 1 de julio. Ya está la fecha entonces, 1 de julio. Sí, el 1 de julio, porque el 30 vencen la mayor parte de las resoluciones de los consejos salarios vigentes. Por lo tanto, a partir del 1 de julio tenemos que dar cuenta de una nueva ronda de negociación para fijar los salarios mínimos, los aumentos a las remuneraciones y otros contenidos que puedan acordar las partes en los consejos de salarios. Bueno, tenemos también iniciativas en materia de salud y seguridad en el trabajo, el Compromiso Nacional por la Vida, Salud y Seguridad de los Trabajadores, que implica un desarrollo muy importante en materia de prevención, de formación y también de fiscalización, naturalmente, en esa materia. Hay actividades muy importantes a nivel internacional. Como ustedes sabrán, el ministro de Trabajo del Uruguay va a ser vicepresidente de la Conferencia Internacional del Trabajo, o sea, de la reunión de la OIT que anualmente se lleva a cabo en el mes de junio. Hay iniciativas también del Ministerio en esa materia. ¿Y cómo encontraron el mercado laboral? ¿Más complejo de lo que esperaban? Bueno, más complejo de lo que esperábamos en lo que hace a una serie de conflictos y que ustedes también han dado cuenta y que bien, unos días antes de asumir el cierre intempestivo, inesperado de Yasaki, 1.200 personas, 1.200 familias sin empleo de un día para otro, más otras complejidades en el sector lácteo, en el sector frigorífico, en fin. Sí nos encontramos con una situación especialmente conflictiva vinculada con, diríamos, distintas causales, distintas, no obedecen, diríamos, a una misma causalidad, sino que tienen relación con distintos aspectos, en algunos casos estacionales de las empresas, en otros casos decisiones, como les decía, intempestivas. ¿Pero anormales no se le habían venido a esa? ¿La de Yasaki? No, sí, bueno, en general la situación conflictiva, digo. No, las relaciones laborales son siempre conflictivas, ¿no? En la medida que hay un espacio grande, importante de colaboración entre empleadores y trabajadores, pero hay un espacio también importante de conflicto, de diversidad de intereses que se ponen en juego en el mundo del trabajo. Quiere decir que no esperábamos encontrar de ningún modo una calma chicha, diríamos, en materia de relaciones laborales. Pero algunos conflictos que tienen que ver con pérdidas de puestos de trabajo impactan, ¿verdad? ¿Identifican algún sector que especialmente necesite atención?
que tenga más peligro de sostenibilidad de las fuentes laborales que otro? Bueno, hemos visto, diríamos, mirado en el mediano plazo, hemos visto dificultades en alguna de esas industrias que yo acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, en la industria láctea. Allí hay una situación que sí merece una especial atención y así se está tratando de hacer desde las distintas instancias gubernamentales, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en fin. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que inciden allí, en ese sector? Bueno, en ese sector tiene que ver con algunas dificultades, diríamos, de tipo estructural en la industria que no involucra exclusivamente el tema del empleo, porque a veces se tiende a pensar o a culpabilizar que la conflictividad, etcétera, y establecer contradicciones que no son tales entre productores y trabajadores. En fin, yo diría que allí los temas estrictamente laborales no tienen que ver con las dificultades del sector, sino que obedecen a condiciones que tienen que ver con el mercado, con la pérdida en algún caso de mercados en una de esas empresas, la situación dada entre Calcar y sus exportaciones a Venezuela. Siendo ese el problema, ¿cómo puede intervenir el Estado? ¿El Ministerio? Claro, el Ministerio. ¿Cómo puede intervenir? ¿Cómo se puede ayudar? Allí lo que hemos dicho en torno a estas situaciones de desempleo que nos han sorprendido, nosotros hemos dicho que lo que se requeriría es de una mayor consideración de parte de los grupos empresariales diríamos, preavisar con suficiente tiempo a los efectos de ordenar y presentar alternativas, efectuar consultas, etcétera. Ese es un problema con que nos hemos encontrado del poco espacio temporal, diríamos, con que contamos muchas veces cuando vienen ya situaciones dadas. No es una situación absolutamente homogénea en el sector. Hemos conocido empresas que con similares problemas en materia de competitividad y por lo tanto impacto negativo en el empleo, han dado esos preavisos y han dado espacios para la negociación colectiva y la búsqueda de alternativas. Menciono, por ejemplo, el caso de Isusa, en el cual la empresa hizo pública sus dificultades a través de un comunicado y después, sin adoptar una medida todavía definitiva, dio un espacio para la negociación. Y de hecho, esta semana se firmó un convenio colectivo que permite justamente el mantenimiento de los puestos de trabajo a través, bueno, de una serie de concesiones entre las partes que permiten una salida distinta, más ordenada, diríamos, ¿verdad? Ese es el punto. Me parece que no podemos esperar relaciones laborales que no sean conflictivas, no podemos esperar empresas que duren eternamente, pero sí habilitar espacios de negociación y de consulta. Esa es una buena noticia. Entonces, ¿qué pasó con Isusa? ¿Hay reducción en la plantilla? ¿Hubo un reacomodo de jornadas laborales? ¿Qué se terminó acordando? Sí, se terminó acordando, diríamos, lo que podíamos considerar un convenio que en algunos casos pone en suspenso beneficios vigentes para los trabajadores y en otros casos los abate, en términos de mantener la fuente de trabajo. O sea, los trabajadores resignan determinados beneficios en función de mantener la fuente laboral. Exactamente. En términos generales lo podemos definir de esa forma el acuerdo alcanzado en Isusa. Bien. Doctor... Pero destaco especialmente en ese caso, ¿sí?, la actitud de la empresa de dar lugar a esa negociación y no tomar a priori una determinación, una decisión que implique la pérdida de puestos de trabajo. Doctor, le quiero preguntar, usted recién hacía referencia, bueno, Consejo de Seguridad Tripartito en el día de ayer. Usted acaba de informar acá en el programa que se convoca al Consejo de Seguridad a partir del 1 de julio. Usted claramente
no va a dar las pautas porque, entre otras cosas, el gobierno seguramente todavía no las tiene ajustadas, definidas. Pero sí le quiero preguntar por líneas generales. El gobierno, el Ejecutivo, por ejemplo, ¿va a intentar de que efectivamente se discuta en algunos rubros donde pueda caber la reducción de la jornada laboral a 6 horas? Bueno, ustedes saben que los lineamientos en materia de negociación colectiva del Poder Ejecutivo, los lineamientos se componen de dos grandes elementos, diríamos. Por un lado, los lineamientos que tienen que ver con los aumentos salariales, ajustes a los salarios mínimos y a las remuneraciones en general de aquellas personas o de aquellos que tienen ingresos superiores a los mínimos. O sea, todo el paquete que tiene que ver con lo salarial. Pero por otro lado, los lineamientos del Poder Ejecutivo en general también contienen propuestas que se ofrecen a las partes para que las puedan negociar. Por ejemplo, lineamientos consistentes en políticas de género, de igualdad, de no discriminación en la empresa, sí, de formación profesional, de prevención de conflictos, ¿verdad? O sea, hay un menú de lineamientos de tipo no salarial que entran allí. Que entran y se ponen en consideración porque son las partes, las organizaciones de trabajadores y de empleadores las que toman decisiones en ese punto. Exacto. El Poder Ejecutivo no puede votar. No puede intervenir votando en materia de condiciones de trabajo. Efectivamente, hay algunos grupos de actividad que han desde hace bastante tiempo ingresado, exactamente, como ustedes dicen, han ingresado en la temática de la reducción del tiempo de trabajo. Sí. No sé si de la jornada, porque ahí hay un matiz, ¿verdad? Está bien. Reducción del tiempo de trabajo semanal. El Poder Ejecutivo tiene allí, diríamos, la mirada atenta a mantener las iniciativas que se puedan dar desde el sector privado para discutir en los consejos de salarios la reducción de la jornada a nivel del tiempo de trabajo, perdón, a nivel sectorial. ¿Está bien? En cada consejo de salarios. Iniciativas que puedan provenir de las partes. ¿Y qué sectores lo están impulsando? Pero de manera general, y acá viene el punto que ustedes me parece están preguntando, de manera general lo que hemos planteado ayer en la reunión del Consejo Superior Tripartito es que le interesa al Ministerio de Trabajo, le interesa al Poder Ejecutivo introducir la temática de la reducción del tiempo de trabajo, pero dado que es una problemática que a nivel, una temática que a nivel general es muy compleja de implantar, sí, la estrategia seguramente sea, en lugar de promoverla a nivel de la discusión de los consejos de salarios en esta oportunidad, quizás sea más bien trabajarla a nivel del Consejo Superior Tripartito, ¿verdad? Porque allí se puede, me parece, discutir de mejor manera un dato que es muy importante cuando se discute sobre reducción del tiempo de trabajo, que son los procedimientos. A veces es tan, claro, el cómo. A veces es tan importante el objetivo final, 48 horas hoy, pero la reducción puede implicar 44, otros dicen 40, lo que fuera, ¿verdad? O sea, es tan importante ese objetivo a cumplir como los procedimientos a partir de los cuales se pueden alcanzar acuerdos en ese sentido. Entonces, doctor, seguramente no esté en lo inmediato, porque si pasa a ser discutido en el Consejo Superior Tripartito, seguramente no haya entendimiento para, en el corto plazo, instrumentarlo en algunos sectores. A nivel general, estimo que no. A nivel general, estimo que no, porque preferimos, desde el Ministerio de Trabajo, dar espacio a un diálogo y a un intercambio en un tema que no es sencillo, desde luego, ¿no? Un tema que no es sencillo y que gran parte del empresariado se ha mostrado negativo. ¿Qué nivel de conflictividad puede llegar o derivar esto, por más que sea en este ámbito tripartito, por más que se quiera ser conversado y pautado y con las reglas claras? Bueno, hay como dos miradas bien distintas de hacia dónde avanzar. Sí, hay dos miradas distintas, pero también es cierto que es posible, diríamos, dotar de elementos técnicos y de suficiente información a las partes, información de parte del Estado, información de parte de las empresas. Hay también posibilidades de
diríamos, de mirarnos al espejo de lo que sucede en otros países, ¿verdad? Es posible que como parte de ese diálogo que se establezca en el Consejo Superior Tripartito, nosotros podamos recurrir a asistencias de la Organización Internacional del Trabajo o de algunos países que vienen transitando con éxito los procesos de reducción de la jornada para situar el problema en un plano, diríamos, de mayor información, claro, y de debate, yo diría, debate calificado. Entiendo, pero ese debate calificado, esas consultas a diferentes fuentes y experiencias ya se ha dado, ¿no? Tanto de parte del empresariado como parte del PIT-CNT, y aún así sigue siendo un parteaguas. ¿Va a llevar a una conflictividad esto? Bueno, va a llevar en principio seguramente al planteo de puntos de vista distintos. Si a eso se le quiere llamar conflictividad, diríamos que sí, que va a llevar a conflictividad desde el ángulo, desde la perspectiva de que los actores no tienen posiciones asimilables inicialmente. ¿Y usted qué opina es difícil también generalizar, ¿verdad? Porque en algunos casos se han adoptado ya o convenios colectivos, exacto, o resoluciones de Consejo de Salarios. Entonces tampoco deberíamos generalizar del todo y partir de posiciones a priorísticas de que estoy en contra o de que estoy a favor. Yo creo que hay un campo allí para encontrar soluciones apropiadas, incluso contemplando las especificidades sectoriales, que me parece que eso es parte de ese procedimiento que yo les decía de discusión, contemplar las especificidades. Las realidades son bien diversas. Exacto. Le preguntaba cuál es su postura referente al tema, si lo considera viable. Yo lo considero necesario. Uruguay tiene que ingresar porque las relaciones laborales, el mundo de la producción, la tecnología, no es la misma que la de 1915, cuando se adoptó en el Uruguay la jornada de 8 horas. Hoy conmemoramos justamente el 1 de mayo, no otra cosa que la lucha secular de las personas que trabajan en favor de la reducción del tiempo de trabajo. Hoy es un día especial para conversar de estas cosas. Entonces, no hay nada que indique que esa realidad tenga que estar cristalizada y que así como se trabajaba 8 horas en 1915, tenga que hoy ser ese límite de 8 horas y 48 semanales. Reitero este punto que me parece muy importante. La reducción del tiempo de trabajo, habitualmente se le dice reducción de la jornada, pero hay que pensarlo en periodos más largos. Es reducción del tiempo de trabajo. Doctor, yo no lo quiero poner un aprieto, pero porque además seguramente no estén todavía las cosas claras, y me refiero a los lineamientos para la negociación de los consejos. Pero usted me puede confirmar si cuando se sienten en la mesa el próximo 1 de julio va a estar o no va a estar la desindexación salarial. El foco de lo que se está trabajando, primero les quiero decir, se está trabajando a nivel técnico, ¿verdad? Hay una comisión integrada por compañeros del Ministerio de Economía y Finanzas y compañeros del Ministerio y compañeras del Ministerio de Trabajo que está avanzando, yo les diría muy positivamente, un buen auspicio tenemos de presentar unos lineamientos, diríamos, en el curso quizás de la primera quincena del mes de mayo, lo cual es muy bueno porque la ronda, yo les estoy diciendo que va a ingresar el 1 de julio, va a comenzar a dar inicio el 1 de julio. Quiere decir que si nosotros presentamos lineamientos a mediados de mayo, tenemos un tiempo suficiente todavía para consultar y para discutir al interior del Consejo Superior Tripartito y recibir los insumos y los puntos de vista de las organizaciones que lo integran, empleadores y trabajadores. El foco, como ustedes bien saben seguramente, desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, en lo que tiene que ver con los lineamientos salariales, va a estar dado respecto de la recuperación salarial de aquellas personas que perciben ingresos que se consideran absolutamente insuficientes. No me gusta mucho el término de los 25.000 pesistas, pero creo que de esa manera nos entendemos todos de qué estamos hablando. O sea que el foco va a estar dado en ese aspecto. Luego hay otros debates en medio de eso, pero
no olvidemos que los lineamientos del Poder Ejecutivo son, diríamos, los objetivos o las prioridades del gobierno, que no es otro que una de las tres patas de la negociación salarial tripartita en el Uruguay. Quiere decir que así como nosotros tendremos lineamientos a ofrecer a las partes, también los trabajadores y los empleadores, que conocen muy bien sus respectivos sectores, tendrán sus lineamientos propios. Y la negociación termina siendo una negociación que esperemos alcance los acuerdos de mayor nivel posibles, pero en última instancia, si no hay acuerdo, como se sabe, se vota en los consejos salarios en materia salarial, no en condiciones de trabajo. Es decir, que no está del todo claro todavía lo de la desindexación salarial. La desindexación salarial ha sido un debate público, sí, en la medida que hubo algún adelanto o alguna opinión desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Les reitero que soy absolutamente optimista de que podamos presentar a la brevedad unos lineamientos que sean suficientemente comprensivos de la heterogeneidad con que nos vamos a encontrar en la negociación colectiva en los consejos de salarios próximamente. Barreto, es la primera vez que, estando el gobierno de Frente Amplio, tenemos a Juan Castillo como ministro de Trabajo y a un Fernando Pereira como presidente de la fuerza política. ¿Esto ayuda en algo en lo que tiene que ver con el encuentro con el sindicalismo? A ver, yo creo que hay implícita ahí en tu pregunta, si me permites interpretarla, una cuestión, ese viejo debate acerca del mundo de la política y el mundo del sindicalismo, ¿verdad? Y cómo en el Uruguay se ha, diríamos, dicho que existe una especie de continuidad entre el mundo del sindicalismo y la política, de que son campos que están que interactúan demasiado, por así decirlo, e incluso hay alguna expresión política, que no quiero ni siquiera repetirla, bastante despectiva en torno a la cercanía. Usted habla lo de FAPIT, no fue lo que yo le quise decir. No, yo sé que no, pero yo sé que no, por supuesto que no. Pero me refiero a que la pregunta esa, diríamos, orilla una frontera que a veces es difícil entre lo que es propiamente el mundo de la política y el mundo del simplemente sindicalismo. Son dos personas que estuvieron en el movimiento sindical y tienen un rol relevante en la política partidaria. Sí, efectivamente. El movimiento sindical en el Uruguay es absolutamente pluralista desde el punto de vista que hay una sola central o convención nacional de trabajadores, plenario. Sí, es único en el mundo. Bueno, o bastante particular. Muy particular, extremadamente particular. La experiencia en el mundo es que el sindicalismo se ordena o se organiza en torno a ciertas ideologías, ¿verdad? En cambio, en el Uruguay hay una historia, hay una tradición en materia de unidad. Me parece que, y yendo al punto que tú preguntas, no me parece que eso sea un problema, porque hay experiencias de otro tipo, de otras combinaciones, diríamos, entre ministros de trabajo que han sido asesores empresariales, ¿verdad? O directamente empresarios que asumen responsabilidades a nivel de gobierno. Yo lo tomaría con absoluta naturalidad. Tal vez puede ayudar, la pregunta no era por la negativa, sino en capaz que esa cercanía o ese conocimiento tiende más puentes. Sin duda que eso es así, pero en el Uruguay los puentes están tendidos, ¿no? Nos conocemos todos. El Uruguay es un país muy pequeño, y los interlocutores sociales, ayer cuando nos reuníamos en el Consejo Superior Tripartito, yo hacía 5 años que no participaba del mismo, había participado anteriormente como asesor, pero bueno, hay alguna renovación, pero hay una red, una urdimbre de relaciones personales que coadyuvan mucho a la salud, diríamos, de las relaciones laborales en el Uruguay, sin desconocer las diferencias existentes, ¿verdad? Bien, doctor, nos queda un minutito, además usted tiene que irse así para el acto. Le quiero preguntar a usted, digamos, especialista en materia de derecho laboral, y concretamente,
¿Se va a modificar sí o no el decreto que regula el artículo de la LUC sobre las ocupaciones de los lugares de trabajo? Bueno, también esto ha sido un motivo de debate, pero yo diría, si me permiten, de un debate por adelantado, porque en realidad lo que existe es una propuesta del Ministerio de Trabajo, como se ha dicho, de ajustar de mejor manera la normativa a nivel de decreto, que es lo que podemos hacer, a nivel de decreto, sobre la cuestión de las ocupaciones de los lugares de trabajo. Pero no es más que eso, no hay una decisión a ese respecto. Hay un proyecto, todavía no se tomó la decisión. No se tomó la decisión. Hay, diríamos, un papel de trabajo que se ha elaborado desde el Ministerio de Trabajo, pero no hay una decisión a nivel de gobierno, ¿verdad? ¿Y qué se está esperando? No encontramos que haya una urgencia. A ver, hay que decirlo con total claridad. Las ocupaciones son absolutamente excepcionales, desde mi punto de vista, como modalidad del ejercicio del derecho de huelga. Pero son absolutamente excepcionales. Quiere decir que el gobierno no ha encontrado una urgencia en modificar el decreto. Pero sí existe, diríamos, un punto de vista del lado del Ministerio de Trabajo que se ha